Cada padre conoce el peso de ver a su hijo alejarse palabra por palabra, sonrisa por sonrisa. Para Daniel Hall, ese peso se había vuelto insoportable desde que la muerte de su esposa lo dejó solo para criar a una hija que ya no hablaba. Una noche lluviosa en un camino de montaña, aparece un perro herido y rechaza su ayuda. En cambio, el perro se aleja, mirando hacia atrás, como si le pidiera a Daniel que lo siguiera. Lo que el perro lo lleva es una cabaña escondida con diarios, viejas invenciones y una bóveda que contiene 120 millones en tecnología desaparecida. La cabaña pertenecía a un hombre que desapareció hace décadas, dejando atrás secretos que podrían cambiarlo todo. Pero los cazadores corporativos se acercan y Daniel debe decidir qué importa más: el dinero que podría salvar a su familia o la confianza de una hija que ya ha perdido demasiado. A veces la salvación viene de los lugares más inesperados. Y a veces un animal herido sabe exactamente dónde necesita ir un hombre herido. ¿Seguir a este misterioso perro llevará a Daniel a las respuestas que ha estado buscando? Antes de continuar, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Daniel Hall había creído una vez que la vida seguía un ritmo predecible. Despertar, salvar vidas, volver a casa con su familia, repetir. Durante 12 años como paramédico en los pueblos montañosos del norte de Idaho, ese ritmo lo había sostenido a través de las llamadas más difíciles, los turnos más largos y el peso de llevar las emergencias de otras personas sobre sus hombros. Sarah solía bromear diciendo que él tenía un complejo de superhéroe, siempre corriendo a rescatar extraños mientras ella se encargaba de las verdaderas heroicidades en casa con su hija Mera. La foto en su tablero todavía mostraba a los tres desde la Navidad pasada. El cabello castaño de Sarah captaba la luz de la mañana mientras se reía de algo que Meera le había susurrado al oído. La sonrisa de su hija de 8 años, desdentada y ancha con travesura. Daniel recordaba haber tomado esa foto, recordaba haber pensado que era el hombre más afortunado del mundo. El marco estaba roto ahora, una telaraña de líneas que recorrían el rostro de Sarah desde que golpeó el tablero con la palma de la mano hace 3 meses, gritándole a un Dios que no parecía escuchar. 3 meses. Eso era el tiempo que había pasado desde el accidente que lo cambió todo. Sarah había estado conduciendo para recoger a Miera de la escuela cuando un adolescente que enviaba mensajes de texto al volante se pasó un semáforo en rojo a 45 millas por hora. El impacto mató a Sarah instantáneamente. Los médicos dijeron que no habría sentido dolor. Lo dijeron para consolar, pero Daniel sabía mejor. El dolor pertenecía a los vivos. Meera había estado en el asiento trasero. Físicamente, había escapado con moretones menores y una pequeña cicatriz en la frente que se desvanecería con el tiempo. Emocionalmente se había retraído tanto en sí misma que algunos días Daniel se preguntaba si alguna vez volvería a encontrar su camino. La niña pequeña que solía hablar sin parar sobre su día, que inventaba historias elaboradas sobre las ardillas en su patio trasero, que cantaba canciones de cuna desafinadas a sus animales de peluche. La niña había desaparecido tan completamente como si ella hubiera sido la que murió en el accidente. El silencio en su casa se había convertido en algo vivo, pesado y opresivo, llenando cada habitación con el peso de un dolor tácito. Daniel volvía a casa después de los turnos y encontraba a Mera sentada exactamente donde la había dejado, mirando la misma página de un libro que no estaba leyendo, o sosteniendo un crayón sobre una página para colorear que nunca había tocado. Lo había intentado todo. Psicólogos infantiles, terapia artística, incluso un perro de servicio que el terapeuta le recomendó. Nada funcionó. Mera comía cuando le ponían comida delante, dormía cuando la acostaban y se movía por sus días como un fantasma que perseguía su propia vida. La presión financiera comenzó casi de inmediato. El seguro de vida de Sarah ayudaría eventualmente, pero las compañías de seguros se movían a su propio ritmo, mientras las facturas llegaban con precisión de reloj. Los gastos médicos del accidente habían sido asombrosos incluso con seguro. Los costos de bolsillo habían agotado sus ahorros. Sarah se había encargado de sus finanzas. Había sido la organizada que pagaba las facturas a tiempo y conciliaba su chequera al centavo. Daniel descubrió demasiado tarde cuánto había dependido de ella para los detalles mundanos que mantenían su vida funcionando sin problemas. Tuvo que reducir sus horas de trabajo para cuidar a Meera,
lo que significaba menos ingresos exactamente cuando necesitaba más. Los pagos de la hipoteca se estaban atrasando. Las facturas de electricidad permanecían sin abrir en la encimera de la cocina. No podía soportar ver otra notificación en rojo. Su supervisor, Tom Bradley, había sido comprensivo al principio, incluso compasivo, pero el departamento no podía funcionar con personal reducido indefinidamente y el corazón de Daniel ya no estaba en el trabajo. ¿Cómo podía salvar la vida de otras personas si no había logrado salvar la vida más importante de su mundo? La culpa era lo peor. Había estado en el trabajo cuando ocurrió el accidente, respondiendo a una llamada sobre un trabajador de la construcción que se había caído de un andamio. Un rescate rutinario que lo mantuvo ocupado durante 2 horas mientras su esposa y su hija conducían por la ciudad un martes por la tarde cualquiera. Si hubiera estado en casa, si hubiera recogido a Meera él mismo, si hubiera llamado a Sarah solo 5 minutos antes o después, los escenarios de Si tan solo se reproducían en su mente como un disco rayado. Cada uno terminaba con la misma conclusión devastadora. Su casa, una vez llena de la risa de Sarah y la charla de Meera, se había convertido en un museo de recuerdos que ninguno de los dos podía soportar enfrentar. La taza de café de Sarah todavía estaba en el fregadero, la que tenía la leyenda descolorida, la mejor mamá del mundo, que Meera le había regalado hace 2 años para el Día de la Madre. Sus gafas de lectura permanecían dobladas en la mesita de noche, junto a una novela a medio terminar que nunca completaría. Su ropa todavía colgaba en el armario porque Daniel no se atrevía a guardarla, y cada mañana la vista de su lado vacío de la cama lo golpeaba como una herida fresca. La habitación de Meera se había convertido en un santuario para la niña que solía ser. Sus materiales de arte permanecían intactos en el escritorio, donde una vez había creado obras maestras que Sarah exhibía con orgullo en el refrigerador. Sus libros favoritos acumulaban polvo en los estantes donde una vez habían sido leídos y releídos, hasta que los lomos estaban agrietados y las páginas suaves por el uso. Incluso sus animales de peluche parecían sentir el cambio. Se sentaban en filas perfectas a lo largo de su cama. Ya no eran arrastrados por la casa en grandes aventuras, ni incluidos en elaboradas fiestas de té. Daniel había intentado llegar a su hija de todas las formas que se le ocurrían. Le había leído cuentos antes de dormir, a los que ella no respondía. Le había cocinado sus comidas favoritas que apenas tocaba. Y había planeado actividades en las que ella participaba con un cumplimiento mecánico, pero sin alegría. La psicóloga infantil, la doctora Martínez, había explicado que algunos niños procesan el trauma al cerrarse por completo, creando un caparazón protector alrededor de sus emociones hasta que se sienten lo suficientemente seguros como para emerger. Pero ¿cuánto tiempo era demasiado? ¿Cuánto silencio podía soportar un padre antes de que él mismo comenzara a desaparecer? El punto de ruptura había llegado la semana anterior, cuando Daniel encontró el diario de Meera, el que la doctora Martínez la había animado a escribir como una forma de expresar sentimientos que no podía pronunciar en voz alta. Página tras página estaba en blanco, excepto por una sola entrada escrita con su cuidadosa letra de 3er grado. Extraño a mami, pero papi está demasiado triste para hablar de ella. Las palabras lo habían golpeado más fuerte que cualquier golpe físico. La comprensión de que su propio dolor de alguna manera estaba empeorando las cosas para la única persona que se suponía que debía proteger. Esa noche, Daniel se había sentado en su camión en el estacionamiento del hospital después de su turno, mirando su teléfono y desplazándose por viejos videos de Meera. Había uno de su 7º cumpleaños donde le explicaba a la cámara cómo iba a convertirse en una veterinaria especializada en ayudar a los animales tristes a sentirse mejor. Su voz era tan brillante, tan llena de certeza sobre el futuro, que verla se sentía como mirar a una extraña. ¿A dónde había ido esa niña segura y habladora? ¿Y cómo podría traerla de vuelta si ya no estaba seguro de recordar cómo ser él mismo? El ajustador de seguros había llamado esa mañana con más malas noticias. El acuerdo de Sarah sería menor de lo esperado debido a alguna tecnicidad en el lenguaje de la póliza que Daniel no entendía, pero no podía permitirse el lujo de luchar. El adolescente que causó el accidente no tenía seguro. Su familia no tenía bienes que valiera la pena perseguir, y el abogado de Daniel le había sugerido suavemente que a veces la justicia y la compensación financiera no eran lo mismo. Otra puerta cerrándose, otra opción eliminada.
Había considerado vender la casa, pero el mercado estaba blando y debían más de lo que valía. Había tasado las joyas de Sarah, incluido su anillo de bodas, pero no se atrevía a desprenderse de ellas. No eran solo posesiones, eran las últimas conexiones tangibles con la vida que habían construido juntos. La evidencia de que su felicidad había sido real, aunque ahora se hubiera ido. El propio anillo de bodas de Daniel se había aflojado en su dedo debido al peso que había perdido desde el accidente. Había comenzado a deslizarlo hacia arriba y hacia abajo por su dedo inconscientemente, un hábito nervioso que aparecía durante sus peores momentos de ansiedad. A veces se sorprendía haciéndolo mientras miraba al vacío, perdido en recuerdos o miedos sobre el futuro, y se preguntaba si así era como la gente perdía lentamente la cabeza. Momento de distracción tras momento de distracción. La lluvia esa noche había comenzado durante su turno, un aguacero constante en la montaña de Idaho que hacía que las carreteras sinuosas fueran traicioneras y cada llamada de emergencia más peligrosa. Conducía a casa por el cañón, pasando por los densos bosques y los empinados desfiladeros que una vez le habían parecido hermosos, pero que ahora le recordaban lo rápido que todo podía cambiar. Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra la tormenta, y sus faros apenas cortaban la oscuridad cuando el perro apareció en el haz de sus faros como algo salido de un sueño. Daniel pisó los frenos. Su camión se deslizó ligeramente sobre el asfalto mojado antes de detenerse a solo unos metros del animal. Su corazón latía con fuerza por el casi accidente. La adrenalina inundaba su sistema como lo hacía durante las peores llamadas de emergencia. Pero mientras estaba sentado allí, el motor al ralentí y las luces de emergencia parpadeando, algo en el comportamiento del perro le pareció extraño. No estaba huyendo ni acobardándose de las luces del camión. En cambio, se paró en medio de la carretera, mirándolo directamente con una intensidad que parecía casi humana. El perro era de tamaño mediano, con un pelaje grueso que estaba enmarañado y mojado por la lluvia. Incluso desde dentro de su camión, Daniel pudo ver que estaba herido. Tenía algo mal en su pata delantera derecha, y se sostenía con la postura cuidadosa de un animal con dolor. Pero en lugar de buscar ayuda o huir de la amenaza percibida de su vehículo, el perro simplemente lo observó con ojos oscuros que parecían contener profundidades que Daniel no podía comprender. Cuando Daniel bajó la ventana para llamar al animal, ofreciéndole ayuda, o al menos intentando convencerlo de que saliera de la peligrosa carretera, el perro hizo algo extraordinario. Se apartó de él, cojeó varios pasos hacia la línea de árboles, luego se detuvo y miró por encima del hombro. El mensaje era inconfundible. Sígueme. Daniel había dudado, pensando en Meera esperando en casa con la anciana vecina que la cuidaba durante sus turnos nocturnos. La señora Chen era amable, pero cada vez más frágil, y a Daniel nunca le gustó dejar a Meera más tiempo de lo necesario. Tenía responsabilidades, rutinas, la estructura cuidadosa que había construido para evitar que su pequeño mundo se desmoronara por completo. Seguir a un perro extraño hacia el bosque oscuro iba en contra de cada instinto práctico que había desarrollado como padre y como primer respondedor. Pero mientras estaba sentado bajo la lluvia, algo más profundo que la lógica se agitó en su pecho. Durante meses había estado haciendo los movimientos de la vida sin estar realmente vivo, cuidando las necesidades físicas de Meera mientras ambos se asfixiaban lentamente en su dolor compartido. ¿Cuándo fue la última vez que sintió una curiosidad genuina por algo? ¿Cuándo tomó una decisión basada en el instinto en lugar de la obligación? El perro esperó pacientemente, como si entendiera su lucha interna y estuviera dispuesto a darle el tiempo que necesitaba para elegir. Quizás era agotamiento o desesperación, o simplemente el reconocimiento de que su camino actual no estaba funcionando de todos modos. Pero algo en la postura paciente del perro, en la forma en que apareció exactamente cuando Daniel se sentía más perdido, sugería que este momento era importante de una manera que aún no podía entender. Contra todo juicio razonable, Daniel apagó el motor de su camión, tomó su linterna de la guantera y salió a la tormenta. El bosque pareció tragarse el haz de la linterna de Daniel, mientras seguía al perro más profundamente en la naturaleza de lo que cualquier persona racional debería aventurarse. La lluvia se había suavizado a una llovizna constante,
pero el dosel de arriba era tan espeso que solo caían gotas dispersas al suelo del bosque. Cada paso lo llevaba más lejos del camino, de su camión, del mundo predecible de responsabilidades y dolor que había definido su existencia durante los últimos 3 meses. El perro se movía con una gracia sorprendente, a pesar de su obvia lesión, abriéndose paso cuidadosamente sobre troncos caídos y alrededor de enormes rocas que sobresalían de la tierra como monumentos antiguos. Daniel se encontró estudiando el movimiento de los animales, su entrenamiento de paramédico, catalogando automáticamente los signos de angustia o dolor. La cojera era real. Pudo ver al perro favoreciendo su pata delantera derecha. Pero había algo en su comportamiento general que no coincidía con un animal herido típico. Se movía con propósito, con un destino en mente, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que Daniel seguía, pero nunca mostrando el pánico o la confusión que esperaría de una criatura perdida o herida. Cuanto más se adentraban, más surrealista se volvía el viaje. Los árboles aquí eran más viejos que cualquier cosa que Daniel hubiera visto en sus años de caminata por estas montañas, sus troncos tan masivos que su linterna no podía iluminar toda su circunferencia. El aire mismo se sentía diferente, más denso, de alguna manera cargado de una energía que le erizaba los pelos de los brazos a pesar de la fresca humedad. Era como si hubieran cruzado una frontera invisible hacia un lugar donde las reglas normales no se aplicaban del todo. A los 20 minutos de su caminata, Daniel comenzó a cuestionar su cordura. ¿Qué clase de padre responsable abandonaba su camión en un camino de montaña para perseguir a un perro misterioso a través de un bosque desconocido? Mera lo esperaba en casa, probablemente ya dormida, pero posiblemente despierta, preguntándose dónde estaba. La señora Chen se estaría preocupando, mirando el reloj y preguntándose si debería llamar a alguien. Su teléfono celular había perdido la señal kilómetros atrás, dejándolo sin forma de explicar o pedir ayuda si algo salía mal. Pero cada vez que la duda se asomaba, el perro se detenía y lo miraba con esos ojos imposiblemente inteligentes, y Daniel se encontraba avanzando. Había algo en la mirada del animal que parecía comunicar más que un mero instinto animal, una especie de sabiduría ancestral que sugería que este viaje era necesario de formas que Daniel aún no podía comprender. El terreno comenzó a cambiar a medida que subían. El suelo del bosque se volvía más suave bajo los pies, con décadas de agujas de pino acumuladas y hojas en descomposición. El sonido de su paso era amortiguado, como si la tierra misma estuviera absorbiendo cada paso y no dejara rastro de su paso. La linterna de Daniel comenzó a atenuarse. Las baterías se agotaban, pero de alguna manera la oscuridad no se sentía amenazante. En todo caso, se sentía protectora, como una manta que envolvía secretos que habían estado esperando pacientemente para ser descubiertos. Luego, justo cuando Daniel comenzaba a preocuparse por encontrar el camino de regreso en la oscuridad, el perro se detuvo. Se encontraban al borde de un pequeño claro donde los árboles formaban un círculo perfecto alrededor de una estructura que no debería haber existido. A primera vista, no parecía más que una colina cubierta de musgo o una formación natural. Pero a medida que los ojos de Daniel se ajustaban a la luz filtrada de la luna, comenzó a distinguir las líneas rectas y los ángulos rectos que la naturaleza nunca produce. Era una cabaña tan cubierta de maleza y desgastada que casi había regresado a la tierra. Las enredaderas cubrían la mayoría de las paredes, y lo que alguna vez había sido un techo era ahora un jardín de helechos y pequeños árboles que habían echado raíces en la tierra y los escombros acumulados. La estructura parecía haber sido absorbida por el propio bosque, como si el límite entre la construcción humana y el crecimiento natural se hubiera disuelto con los años. El perro caminó directamente hacia lo que Daniel reconoció gradualmente como una puerta, aunque estaba tan cubierta de vegetación que apenas se distinguía de la pared circundante. El animal se sentó y miró a Daniel expectante. Su mensaje claro. Este era su destino. Daniel se acercó lentamente a la cabaña, su linterna revelando detalles que se volvían más intrigantes con cada paso. La construcción era sólida. Quienquiera que hubiera construido este lugar lo había hecho con la intención de que durara. Los troncos eran gruesos y estaban colocados por expertos, y a pesar de años de negligencia, la estructura básica permanecía sólida. Las ventanas que alguna vez habían dejado entrar la luz
eran ahora rectángulos oscuros parcialmente oscurecidos por la hiedra, dando al edificio la apariencia de una cara con los ojos semicerrados. La puerta estaba asegurada con un simple pestillo que se movía fácilmente a pesar del óxido y la suciedad acumulada. Mientras Daniel lo levantaba, sintió una extraña sensación de anticipación, como si estuviera a punto de abrir un libro que había estado esperando décadas al lector adecuado. Las bisagras protestaron con un gemido que pareció antinaturalmente fuerte en el silencio del bosque, y luego la puerta se abrió para revelar una oscuridad tan completa que su linterna que fallaba apenas la penetraba. El olor que surgió no era el olor a humedad que Daniel esperaba de un edificio abandonado. En cambio, había algo casi agradable en él, una mezcla de madera vieja, hierbas secas y algo más que no podía identificar, pero que le recordaba el taller de su abuelo. El aire era sorprendentemente fresco, como si la cabaña de alguna manera hubiera mantenido su propia atmósfera separada del mundo exterior. Daniel cruzó el umbral e inmediatamente sintió un cambio de temperatura. El interior de la cabaña era más cálido que el bosque, y no había humedad a pesar de la lluvia y la obvia antigüedad de la estructura. El haz de su linterna reveló una sola habitación que era más grande de lo que el exterior había sugerido, con una chimenea de piedra dominando una pared y muebles hechos a mano dispuestos con la cuidadosa precisión de alguien que había vivido solo pero había vivido bien. El perro entró detrás de él e inmediatamente se movió a un lugar cerca de la chimenea, sentándose con un suspiro de satisfacción que sugería familiaridad. Esta no era la primera vez que el animal había estado en este lugar. Estaba volviendo a casa. A medida que los ojos de Daniel se ajustaban a la oscuridad, surgieron más detalles. La cabaña no estaba abandonada como él esperaba. Si bien el polvo cubría la mayoría de las superficies, los muebles estaban intactos y dispuestos como si alguien simplemente hubiera salido a caminar y pudiera regresar en cualquier momento. Los libros se alineaban en los estantes a lo largo de las paredes, sus lomos con títulos que Daniel no podía leer en la tenue luz. Un escritorio se sentaba debajo de una de las ventanas cubiertas de hiedra, su superficie limpia, excepto por lo que parecía ser un diario encuadernado en cuero abierto, como si alguien hubiera sido interrumpido a mitad de la oración. La sensación de presencia era abrumadora. No la sensación espeluznante de un lugar embrujado, sino la cálida sensación de un hogar donde alguien había vivido plena y pacíficamente. Cada objeto parecía haber sido colocado con intención. Cada rincón de la habitación hablaba de una vida vivida deliberadamente y sin prisa. Era el tipo de espacio que Daniel siempre había imaginado que podría crear algún día cuando tuviera tiempo para calmarse y pensar realmente en lo que importaba. Acercándose al escritorio, la linterna de Daniel iluminó el diario abierto. La letra era precisa y elegante, escrita con tinta de pluma estilográfica que se había desvanecido a un cálido color marrón. La entrada estaba fechada hace 23 años, e incluso con poca luz, Daniel pudo distinguir las primeras líneas. Las corporaciones se están acercando, y temo que mi tiempo aquí se esté agotando. Si alguien encuentra este registro, espero que comprenda que lo que he descubierto nunca estuvo destinado al lucro, sino a la preservación de la vida misma. El corazón de Daniel comenzó a acelerarse a medida que las implicaciones se hundían. Esto no era solo un gabinete abandonado, era una cápsula del tiempo, un registro deliberadamente conservado de la vida y el trabajo de alguien. El perro lo observó desde su lugar junto a la chimenea, y en la tenue luz, Daniel pudo jurar que el animal estaba sonriendo. Lo que sea que lo hubiera llevado aquí, quienquiera que alguna vez hubiera llamado a este lugar su hogar, su llegada no fue un accidente. El diario llamaba, prometiendo respuestas a preguntas que Daniel ni siquiera sabía que debería hacer. Afuera, la tormenta continuaba, pero dentro de la cabaña, rodeado de la sabiduría acumulada y el misterio de la vida cuidadosamente conservada de alguien, Daniel sintió algo que no había experimentado en meses, el despertar de una curiosidad genuina y la primera y tenue esperanza de que su propia historia podría no haber terminado después de todo. Daniel pasó la siguiente hora leyendo a la luz parpadeante de su linterna, que moría, completamente absorto en la cuidadosa escritura del profesor Edmund Hartwell. Las entradas del diario pintaban una imagen de un hombre que había dedicado su vida a resolver lo que él llamó el mayor desafío de la humanidad, el desarrollo de energía limpia e ilimitada
que pudiera liberar al mundo de su dependencia de los combustibles fósiles. Los antecedentes de Hartwell surgieron a través de referencias personales dispersas y observaciones científicas detalladas. Había sido profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford, pero su verdadera pasión residía en la física experimental y la química. Las primeras entradas, que datan de hace casi 30 años, describían su creciente frustración con la política académica y la influencia corporativa sobre la financiación de la investigación. Quieren mejoras incrementales a las tecnologías existentes, había escrito. Temen los avances genuinos porque la revolución amenaza sus imperios cuidadosamente construidos. Los detalles científicos estaban mucho más allá de la comprensión de Daniel, pero la pasión de Hartwell se transmitía claramente en cada línea. Escribía sobre estructuras moleculares y almacenamiento de energía con el entusiasmo que la mayoría de la gente reservaba para sus pasatiempos, describiendo los experimentos fallidos no como contratiempos, sino como peldaños hacia el éxito final. Su dedicación era absoluta. Jornadas de 16 horas en el laboratorio, fines de semana dedicados a probar teorías que sus colegas descartaban como imposibles, tiempo de vacaciones utilizado para asistir a conferencias oscuras donde otros científicos marginales presentaban sus ideas poco convencionales. El avance llegó 15 años después de su investigación. Según el diario, Hartwell había descubierto una forma de crear lo que llamó baterías moleculares, dispositivos de almacenamiento de energía tan eficientes que podían alimentar una casa durante meses utilizando no más materia prima que una batería de coche estándar. Las implicaciones eran asombrosas. Un solo dispositivo podría eliminar la dependencia de una familia de la red eléctrica. A mayor escala, la tecnología podría proporcionar energía limpia a ciudades enteras sin la enorme infraestructura que se requiere actualmente. Pero con el avance llegó una atención inesperada. Las entradas del diario de Hartwell comenzaron a reflejar una creciente paranoia a medida que las grandes corporaciones energéticas comenzaron a mostrar interés en su trabajo. No quieren desarrollar la tecnología, escribió. Quieren comprarla y enterrarla. Un científico de Shell me ofreció $50 millones por mi investigación con la clara comprensión de que el desarrollo se retrasaría indefinidamente. Cuando me negué, sugirió que las patentes podrían quedar atascadas en disputas legales durante décadas. El perro se había acercado mientras Daniel leía, acomodándose a sus pies con la cómoda familiaridad de un compañero de toda la vida. Ocasionalmente, Daniel se agachaba para acariciar el pelaje del animal, y cada vez le sorprendía lo suave y cálido que era, a pesar de su obvia edad y las duras condiciones de vida salvaje en el bosque. La respiración del perro era constante y pacífica, como si escuchar las palabras de Hartwell, leídas en voz alta, le proporcionara consuelo. A medida que las entradas avanzaban, la situación de Hartwell se volvió cada vez más desesperada. Representantes corporativos habían comenzado a aparecer en su oficina universitaria, haciendo ofertas que crecían en tamaño y se volvían más insistentes con cada visita. Su financiación para la investigación fue misteriosamente recortada, su acceso al laboratorio restringido, y colegas que alguna vez habían sido amigables comenzaron a evitarlo en los pasillos. Me están aislando sistemáticamente, escribió. La guerra académica es más sutil que la militar, pero igual de efectiva. La decisión de desaparecer había sido gradual, según el diario. Hartwell había comenzado a mover su equipo y sus notas de investigación en pequeños lotes, preparando esta cabaña remota como un santuario donde pudiera continuar su trabajo lejos de la presión corporativa. La ubicación había sido elegida cuidadosamente, lo suficientemente lejos de la civilización para evitar un descubrimiento casual, pero lo suficientemente accesible como para que pudiera mantener los suministros y equipos necesarios para su investigación. Daniel se sintió profundamente conmovido por la dedicación y el creciente aislamiento de Hartwell. Aquí había un hombre que había sacrificado su carrera, su comodidad y su conexión humana al servicio de una idea que podría beneficiar a toda la humanidad. Los paralelismos con su propia situación no pasaron desapercibidos para él. Ambos hombres habían perdido lo que más valoraban. Hartwell, su libertad para buscar la verdad. Daniel, la felicidad y seguridad de su familia. Ambos se habían encontrado ante elecciones que definirían no solo sus futuros, sino su carácter fundamental.
Las entradas del diario que describían los últimos meses de Hartwell en la universidad eran particularmente conmovedoras. Hoy me di cuenta de que quizás nunca vuelva a ver a otro ser humano que realmente comprenda lo que intento lograr. Había escrito: la soledad es el precio de la integridad, pero algunos precios deben pagarse sin importar el costo. Al leer esas palabras, Daniel sintió un parentesco con este hombre que nunca había conocido, reconociendo la misma fatiga profunda que proviene de llevar una carga demasiado pesada para compartir. Los logros técnicos de Hartwell eran notables, pero sus observaciones sobre la naturaleza humana eran igualmente perspicaces. Escribió extensamente sobre la corrupción de las buenas intenciones, sobre cómo las organizaciones que comenzaron con propósitos nobles inevitablemente se centraban en la autopreservación en lugar de en sus misiones originales. La tragedia, señaló, no es que los hombres malvados busquen suprimir las buenas ideas, sino que los hombres buenos se vuelven malvados a través del compromiso gradual de sus principios. La propia cabaña, aprendió Daniel, había sido construida a lo largo de 2 años utilizando técnicas que Hartwell había investigado en libros sobre construcción fronteriza. Cada tronco había sido seleccionado y colocado a mano, cada unión elaborada para durar generaciones. Si mi trabajo me sobrevive, había escrito Hartwell, será porque creé un santuario digno de preservarlo. Este lugar debe ser más que un escondite. Debe ser un templo a la posibilidad del progreso humano. Las entradas más intrigantes trataban sobre los experimentos de Hartwell en el laboratorio oculto de la cabaña. Aparentemente, la habitación principal era solo el principio. En algún lugar de esta estructura había talleres y áreas de almacenamiento que contenían los frutos reales de su investigación de toda la vida. Hoy logré alimentar toda la cabaña durante 6 horas usando un prototipo no más grande que un libro de bolsillo, proclamó una entrada. Las implicaciones son asombrosas, pero también lo es la responsabilidad. Esta tecnología podría eliminar la pobreza energética en todo el mundo, o podría ser militarizada de formas que prefiero no contemplar. A medida que Daniel leía más profundamente en el diario, comenzó a comprender que el aislamiento de Hartwell había sido más que solo físico. El hombre había estado cargando el peso de un conocimiento que podía cambiar el mundo, consciente de que sus descubrimientos podrían liberar a la humanidad o convertirse en herramientas de opresión, dependiendo de quién los controlara. La soledad no se trataba solo de estar físicamente solo. Se trataba de ser el único guardián de algo demasiado importante para confiarlo a cualquier otra persona. La última entrada que Daniel pudo leer con su linterna agonizante describía la creciente certeza de Hartwell de que se le estaba acabando el tiempo. Encontraron la cabaña, escribió. Vi huellas de neumáticos en el camino de acceso que no hice, y ayer encontré huellas cerca de la entrada oculta al laboratorio. Mañana comenzaré a implementar los protocolos finales. Si alguien digno encuentra este diario, también encontrará las claves para comprender lo que he logrado aquí. Si demuestran ser sabios y dignos de confianza, heredarán no solo mis descubrimientos, sino la obligación de usarlos para el beneficio de toda la humanidad. La linterna finalmente se apagó por completo, sumiendo a Daniel y al perro en la oscuridad total. Pero en lugar de sentirse atrapado o ansioso, Daniel experimentó una extraña sensación de paz. La atmósfera de la cabaña era tan acogedora, tan llena de una presencia amable, que la oscuridad se sentía protectora en lugar de amenazante. A su lado, la respiración constante del perro le proporcionaba un consuelo rítmico que le recordaba las noches en que Miera era más joven y se dormía en su regazo mientras él le leía cuentos antes de dormir. Por primera vez en meses, Daniel se permitió imaginar un futuro que podría ser diferente del lento declive que había estado esperando. La historia de Hartwell era inspiradora, no solo por sus logros científicos, sino por su inquebrantable compromiso de hacer lo correcto, a pesar del costo. Aquí había un hombre que había enfrentado elecciones imposibles y las había tomado basándose en principios en lugar de beneficios personales. Mientras Daniel estaba sentado en la oscuridad, rodeado de décadas de la dedicación de un hombre a mejorar el mundo, comenzó a comprender que su descubrimiento de este lugar no fue, de hecho, un accidente. De alguna manera, el perro había sabido que necesitaba encontrar no solo refugio de la tormenta, sino esperanza para el futuro. Daniel se despertó y encontró a Mira arrodillada junto a Guardian,
sus pequeños dedos trazando algo metálico, parcialmente escondido bajo el espeso pelaje del perro. A la luz de la mañana que se filtraba por las ventanas de la cabaña, pudo ver lo que había capturado su atención. Un collar tan deslustrado por el tiempo que se había vuelto casi invisible contra el oscuro pelaje del animal. «Papi, mira», susurró Mera, trabajando cuidadosamente para liberar el collar de donde se había incrustado en el pelaje de Guardian. «Tiene un grabado». El perro permaneció perfectamente inmóvil mientras Mera trabajaba, mostrando una paciencia y confianza que hablaban de la profunda conexión que habían formado durante la noche. Cuando finalmente liberó el collar, Daniel pudo ver que estaba hecho de plata, ennegrecido por décadas de deslustre, pero aún con grabados claros en su superficie. Con manos temblorosas, Daniel tomó el collar y lo inclinó hacia la luz. La inscripción estaba en la misma escritura cuidadosa que había llegado a conocer de los diarios de Hartwell. Guardian, fiel compañero de Edmund Hartwell, nacido en 2003, amado para siempre. Las implicaciones golpearon a Daniel como un golpe físico. Si el collar era preciso, Guardian había nacido hace 22 años, lo que debería convertirlo en un perro anciano, acercándose al final de su vida útil natural. Pero el animal a su lado estaba claramente en su mejor momento, fuerte, sano, con la agilidad y energía de un perro de la mitad de esa edad. O el collar estaba equivocado, o algo extraordinario había sucedido para extender la vida de Guardian mucho más allá de los límites caninos normales. «Eso es imposible», murmuró Daniel. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, recordaba detalles que de repente cobraban un sentido terrible. La notable inteligencia de Guardian, su aparente inmunidad a las lesiones, la forma en que parecía comprender el habla humana con una precisión asombrosa. El perro no había envejecido normalmente porque no podía envejecer normalmente. Algo había alterado fundamentalmente su biología. Mera estaba estudiando el rostro de Daniel con la cuidadosa atención que los niños prestan a las reacciones adultas que parecen desproporcionadas a la situación. «¿Qué pasa, papi? ¿Guardian está enfermo?» «No, cariño. Guardian es...» Daniel se detuvo, tratando de encontrar palabras que explicaran lo imposible sin asustar a su hija. «Guardian es muy especial, más especial de lo que creíamos». Dirigiéndose a la colección de diarios de Hartwell, Daniel comenzó a buscar entradas que pudieran explicar lo que había descubierto. No tardó mucho en encontrar referencias a experimentos con preservación biológica y terapia de regeneración celular, escondidas entre las notas técnicas sobre almacenamiento de energía y energía limpia. Había observaciones detalladas sobre la extensión de la vida misma. Las entradas relevantes pintaban una imagen de un hombre impulsado por la soledad a intentar algo sin precedentes. Hartwell había estado trabajando aislado durante años cuando Guardian apareció como un cachorro, aparentemente abandonado en el bosque cerca de la cabaña. El científico había acogido al joven perro no solo por compañía, sino como sujeto para su experimento más ambicioso y peligroso. Día 1, 247 en aislamiento. Una entrada decía: Guardian muestra signos de degeneración celular avanzada consistentes con un trastorno genético que probablemente resultará fatal en meses. No puedo soportar la idea de perder a mi único compañero. Y sin embargo, no puedo éticamente probar mis teorías de regeneración celular en un animal sano. Quizás la providencia ha proporcionado tanto el sujeto como la justificación para lo que estoy a punto de intentar. Las entradas que siguieron documentaron la cuidadosa aplicación de Hartwell de su tecnología energética a sistemas biológicos utilizando a Guardian como sujeto de prueba y compañero querido. El proceso había sido arriesgado varias veces. El perro casi había muerto por los tratamientos experimentales, pero finalmente Hartwell había logrado algo que debería haber sido imposible. Día 1456. Decía una entrada posterior: la regeneración celular de Guardian ahora es estable y autosuficiente. Su edad física parece haberse estabilizado en aproximadamente 2 años, y todos los indicadores sugieren que el proceso es permanente. No solo he salvado la vida de mi compañero, le he concedido la inmortalidad. Las implicaciones éticas son asombrosas, pero no puedo arrepentirme de haber preservado la vida del único ser que me ha mostrado amor incondicional durante mis años más oscuros. Daniel se hundió en la silla de lectura de Hartwell, abrumado por la magnitud de lo que había descubierto.
Guardian no era solo un perro inusualmente inteligente. Era la prueba viviente de que la tecnología de Hartwell podía prolongar la vida indefinidamente. Las implicaciones para la medicina humana estaban más allá de la comprensión, pero también lo eran las posibles consecuencias si dicha tecnología caía en las manos equivocadas. Papi, la voz de Miera era pequeña y preocupada. Pareces asustado. Daniel se obligó a concentrarse en su hija, recordando que ella estaba experimentando todo esto a través del prisma del asombro infantil en lugar de la ansiedad adulta sobre las consecuencias y complicaciones. Para ella, Guardian era simplemente un perro mágico que protegía cosas importantes y que había elegido amarlos. Los detalles técnicos de cómo funcionaba esa magia eran menos importantes que el hecho de que se sintiera seguro y bueno. No estoy asustado, cariño. Solo estoy sorprendido. Guardian es aún más asombroso de lo que pensábamos. Pero en privado, Daniel estaba aterrorizado. Si Hartwell había logrado crear la inmortalidad, entonces los intereses corporativos que buscaban su tecnología no solo buscaban patentes de energía limpia, buscaban el secreto de la vida eterna. Las apuestas eran infinitamente más altas de lo que había imaginado, y el peligro, en consecuencia, mayor. Como si fueran convocados por sus miedos, el sonido de vehículos llegó a ellos a través del bosque. Múltiples motores moviéndose lenta pero constantemente en su dirección. La cabeza de Guardian se levantó de golpe, su comportamiento relajado transformándose instantáneamente en alerta máxima. El perro se movió a la ventana principal de la cabaña y miró a través de la hiedra, su cuerpo tenso con la agresión controlada de un depredador que se prepara para defender su territorio. ¿Qué es?, preguntó Mira, moviéndose al lado de Daniel. Por la ventana, Daniel pudo ver movimiento en el bosque, al menos 3 todoterrenos negros navegando por el terreno accidentado con el tipo de equipo especializado que sugería una financiación seria y una preparación profesional. Los vehículos aún estaban a varios cientos de metros de distancia, pero se movían directamente hacia la cabaña con la confianza de personas que sabían exactamente a dónde iban. Necesitamos escondernos, dijo Daniel, su entrenamiento de paramédico tomando el control mientras evaluaba sus opciones. La cabaña tenía el taller oculto, pero si estas personas sabían lo suficiente como para encontrar la ubicación, también podrían conocer su diseño interno. Guardian era formidable, pero seguía siendo solo un perro contra lo que parecía ser un equipo coordinado con capacidades desconocidas. Como si leyera sus pensamientos, Guardian se movió a una sección de la pared de la cabaña, a la que Daniel nunca había prestado atención, y comenzó a rascar lo que parecía ser madera sólida. Pero a medida que las garras del perro se aferraban, Daniel se dio cuenta de que la pared era en realidad una puerta hábilmente disfrazada, pintada y envejecida para que pareciera parte de la estructura original. Detrás del panel oculto había un pasaje estrecho que conducía más profundamente en la ladera, claramente excavado a mano y reforzado con soportes de madera. Se almacenaban suministros de emergencia a lo largo de las paredes, alimentos, agua, equipo médico y lo que parecían ser dispositivos de comunicación. Hartwell se había preparado para esta situación exacta, creando un escondite que podía mantenerlos a salvo mientras las fuerzas hostiles registraban la cabaña principal. Es como un túnel secreto, susurró Miera con emoción, aparentemente viendo su situación como una aventura en lugar de una crisis. Quédate cerca de Guardian, instruyó Daniel mientras se adentraban en el pasaje. Él sabe a dónde tenemos que ir. El túnel se extendía mucho más de lo que Daniel había esperado, abriéndose finalmente a un sistema de cuevas natural que Hartwell había modificado en un centro de mando completamente equipado. Bancos de monitores mostraban vistas de cámaras ocultas colocadas por todo el bosque, dándoles una vista clara de los vehículos que se acercaban y sus ocupantes. Las personas que salían de los todoterrenos eran exactamente lo que Daniel había temido. Profesionales vestidos con ropa táctica oscura, moviéndose con la precisión coordinada de una unidad militar. Llevaban equipo que parecía más sofisticado que cualquier cosa que las fuerzas del orden locales tendrían, y su enfoque metódico para rodear la cabaña sugería una planificación y preparación exhaustivas. Una figura se destacaba de las demás, una mujer con un costoso traje de negocios, que parecía dirigir la operación desde una posición de clara autoridad. Incluso a través de la alimentación granulada del monitor,
Daniel pudo ver que se manejaba con la confianza de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería, independientemente de los obstáculos o la oposición. ¿Quiénes son?, preguntó Mira, pegándose al lado de Daniel. Gente que quiere quitarnos a Guardian y las invenciones del profesor Hartwell, explicó Daniel. Pero no vamos a dejar que eso suceda. Guardian se movió a un panel de control que Daniel no había notado, pisando placas de suelo específicas en una secuencia que activó los sistemas de defensa de la cueva. Los altavoces ocultos cobraron vida y de repente pudieron escuchar la conversación que tenía lugar fuera de la cabaña. Estoy segura de que esta es la ubicación. La voz de la mujer era nítida y autoritaria, con el ligero acento de alguien que había pasado años en negocios internacionales. Las imágenes satelitales confirman el tráfico peatonal regular a esta ubicación durante las últimas 2 semanas, respondió uno de los miembros del equipo táctico. Las firmas de calor indican que la estructura ha estado ocupada recientemente, posiblemente tan recientemente como anoche. Entonces procedemos según lo planeado. La investigación de la doctora Chen sugiere que la tecnología de Hartwell aún está intacta, esperando que alguien lo suficientemente tonto como para creer que puede controlarla. Encuentren el laboratorio, aseguren cualquier prototipo y eliminen a cualquier testigo que pueda complicar nuestra adquisición de los activos. La mención casual de eliminar testigos le produjo un escalofrío a Daniel, que no tenía nada que ver con la temperatura de la cueva. Estos no eran solo ladrones corporativos, eran personas preparadas para matar para proteger sus intereses, y él había llevado a Meera directamente a su camino. Pero mientras miraba a Guardian, ahora completamente alerta y irradiando una sensación casi sobrenatural de propósito protector, Daniel se dio cuenta de que el último guardián de Hartwell era exactamente lo que el nombre implicaba. El perro no los había llevado a la seguridad, los había llevado a un campo de batalla donde el futuro de la tecnología revolucionaria sería decidido por el coraje de un paramédico afligido, una niña pequeña silenciosa y un perro inmortal que había estado esperando 20 años a que llegara este momento. La mujer que lideraba el equipo de asalto era Victoria Sterling. Según los documentos de identificación que Daniel encontró en los archivos de inteligencia de Hartwell, era una especialista en adquisiciones corporativas que había construido su reputación en la obtención de tecnologías sensibles a través de métodos que rozaban los límites de la legalidad. Su presencia significaba que alguien con recursos serios finalmente había localizado el santuario de Hartwell y estaba preparado para reclamar el trabajo de su vida por la fuerza. «Papi, tengo miedo», susurró Meera, acercándose a Daniel mientras observaban al equipo táctico buscar sistemáticamente la cabaña a través de las cámaras ocultas. «Lo sé, cariño», respondió Daniel, abrazando a su hija mientras su mente repasaba sus limitadas opciones. «Pero Guardian y yo te mantendremos a salvo, lo prometo». El perro parecía comprender la gravedad de su situación. Se había posicionado entre Meera y la entrada de la cueva, cada músculo tenso con energía potencial. Pero había algo diferente en la alerta de Guardian ahora. Una sensación de anticipación en lugar de mera preparación defensiva. Como si se hubiera estado preparando para esta confrontación durante años y finalmente estuviera listo para cumplir su verdadero propósito. El centro de mando de Hartwell contenía más recursos de los que Daniel había pensado inicialmente. Más allá del sistema de vigilancia, había dispositivos de comunicación que podían llegar a los servicios de emergencia, mapas detallados del sistema de cuevas que mostraban múltiples rutas de escape y lo que parecían ser medidas defensivas integradas en la propia cabaña. El profesor había pasado años preparándose para este momento, creando capas de protección diseñadas para dar a cualquier guardián digno las herramientas necesarias para preservar su legado. «¿Encontrado algo?», llegó la voz de Sterling por los altavoces. Su equipo había descubierto la entrada oculta al taller, y Daniel observó a través de las cámaras cómo catalogaban metódicamente las invenciones visibles de Hartwell. La emoción en sus movimientos era palpable. Sabían que habían encontrado algo sin precedentes. «Señor, estos dispositivos de almacenamiento de energía son exactamente lo que el Lord Chen predijo», informó uno de los especialistas tácticos, levantando cuidadosamente una de las baterías prototipo de Hartwell. «Si sus cálculos son correctos, esta única unidad podría alimentar una manzana de la ciudad durante meses». La respuesta de Sterling fue inmediata y escalofriante. «Aseguren todo.
No dejaremos nada atrás que pueda comprometer nuestro acceso exclusivo a esta tecnología y encuentren al anciano. Hartwell puede estar oficialmente muerto, pero alguien ha estado manteniendo este laboratorio recientemente. Daniel se dio cuenta con creciente horror de que no sabían que Hartwell se había ido. La preservación de la cabaña y el taller era tan completa que el equipo de Sterling asumió que el profesor todavía estaba vivo y escondido en algún lugar del bosque. Seguirían buscando hasta que lo encontraran a él o, en su lugar, a Daniel y a Mira. Pero Guardian se había movido a otro panel de control, este parcialmente oculto detrás de lo que parecía una formación rocosa natural. Cuando el perro pisó una secuencia específica de piedras, se activaron nuevas pantallas en todo el centro de mando. No eran solo monitores de vigilancia, eran pantallas de diagnóstico que mostraban el estado de sistemas que Daniel no sabía que existían. La cabaña no era solo un laboratorio y un escondite, era una fortaleza equipada con medidas defensivas que Hartwell había pasado años perfeccionando. Los sistemas automatizados podían sellar la estructura, desplegar medidas disuasorias no letales e incluso crear la ilusión de que el edificio estaba vacío y abandonado. El profesor había anticipado que su santuario eventualmente sería descubierto por fuerzas hostiles y se había preparado en consecuencia. Guardian, dijo Daniel en voz baja, ¿puedes enseñarme a usar estos sistemas? El perro se movió a un manual encuadernado en cuero que había estado esperando en un estante marcado como protocolos de emergencia. Cuando Daniel lo abrió, encontró instrucciones detalladas escritas con la cuidadosa letra de Hartwell, explicando cómo alguien sin experiencia técnica podía operar las defensas de la cabaña en una situación de crisis. Mi eventual guardián, decía la introducción, si estás leyendo esto, entonces las fuerzas que he pasado años evitando finalmente han encontrado mi santuario. No te desesperes. Todo lo que ves a tu alrededor fue diseñado para dar a una persona digna las herramientas necesarias para proteger lo que más importa. Confía en los sistemas que he creado, confía en la sabiduría de Guardian y confía en tu propio valor moral. La tecnología que he desarrollado puede cambiar el mundo, pero solo si permanece en manos de quienes la usarán de manera responsable. La primera sección del manual trataba sobre la supervivencia inmediata, cómo usar los sistemas de cuevas, la filtración de aire, el suministro de agua y el equipo de comunicación para mantenerse a salvo durante un asedio. Pero las secciones posteriores abordaban algo mucho más complejo. Cómo evaluar si las personas que buscaban la tecnología de Hartwell eran dignas de poseerla, y cómo asegurar que los descubrimientos revolucionarios beneficiaran a la humanidad en lugar de enriquecer a un pequeño grupo de accionistas corporativos. Papi, mira, dijo Mira, señalando uno de los monitores. El equipo de Sterling había encontrado algo que los estaba emocionando. Una pesada puerta de bóveda escondida detrás de una pared falsa en el taller. La puerta estaba claramente diseñada para proteger los descubrimientos más importantes de Hartwell, y su entusiasmo por abrirla se reflejaba en cada rostro. Pero mientras Daniel observaba, se dio cuenta de que el sistema de seguridad de la bóveda era más sofisticado que una simple cerradura. Según las notas de Hartwell, requería no solo la combinación correcta, sino la verificación de que la persona que la abría poseía tanto comprensión científica como integridad moral. El profesor lo había diseñado como una prueba final, asegurando que sus descubrimientos más peligrosos solo pudieran ser accedidos por alguien que los usara sabiamente. Sterling estaba indicando a su especialista técnico que anulara la seguridad de la bóveda, pero sus enfoques convencionales no funcionaban. El sistema había sido diseñado por un genio que había pasado años anticipando todos los posibles métodos de entrada forzada. Los intentos de piratería electrónica activaban capas de seguridad adicionales. La fuerza física activaba medidas defensivas e incluso el análisis químico del aire alrededor de la bóveda podía detectar intenciones hostiles. «Señor, vamos a necesitar más tiempo», informó el especialista. «Este sistema de seguridad es diferente a todo lo que he visto. Es casi como si estuviera diseñado para leer las intenciones de quien intenta abrirlo». «Entonces esperaremos», respondió Sterling con frialdad. «Pongan guardias perimetrales y prepárense para una operación prolongada. Quien quiera que haya estado manteniendo este lugar, eventualmente regresará, y cuando lo hagan, los persuadiremos para que proporcionen los códigos de acceso».
La amenaza era clara, y Daniel sintió que sus instintos protectores se encendían con una intensidad que no había experimentado desde la muerte de Sarah. Estas personas estaban preparadas para herir a civiles inocentes para obtener tecnología que planeaban explotar con fines de lucro. Representaban todo lo que Hartwell había tratado de proteger de sus descubrimientos y habían dejado claro que la seguridad de Miera no les importaba en absoluto. Pero mientras Daniel estudiaba las opciones defensivas del manual, comenzó a comprender que Hartwell había anticipado esta situación exacta. Los sistemas de la cabaña no estaban diseñados solo para esconderse de los cazadores corporativos. Estaban diseñados para ponerlos a prueba, para obligarlos a revelar sus verdaderas intenciones y capacidades. Cada desafío que enfrentaba el equipo de Sterling proporcionaba información sobre sus recursos, sus métodos y sus límites morales. Guardian se movió al lado de Daniel y colocó una pata en una página específica del manual, la sección que trataba sobre los protocolos de resistencia activa. Las instrucciones eran claras pero aleccionadoras. Si las fuerzas hostiles amenazaban el santuario, el guardián de la cabaña estaba autorizado a usar cualquier medio necesario para proteger el legado de Hartwell e impedir que cayera en manos indignas. ¿Estás listo para esto?, le preguntó Daniel a Guardian, aunque no estaba seguro de si se lo preguntaba al perro o a sí mismo. La respuesta de Guardian fue moverse hacia Mira y guiarla suavemente a un área acolchada del centro de mando que claramente estaba diseñada como una zona segura durante emergencias. El mensaje del perro era inconfundible. Protegería a la niña mientras Daniel lidiaba con las amenazas de arriba. «Cariño», dijo Daniel, arrodillándose junto a su hija, «necesito que te quedes aquí con Guardian mientras yo subo. No importa lo que escuches, no te muevas de este lugar a menos que Guardian te diga que es seguro». Mira lo miró con ojos que tenían demasiada comprensión para una niña de 8 años. «¿Vas a luchar contra la gente mala?» «Voy a proteger las invenciones del profesor Hartwell», respondió Daniel, «y me aseguraré de que no puedan hacerle daño a nadie que nos importe». «¿Volverás?». La pregunta casi rompió el corazón de Daniel, recordándole todas las promesas que se habían roto en la historia reciente de su familia. Pero mirando a su hija, rodeada de la sabiduría acumulada y las medidas de protección de un hombre que había sacrificado todo por el bien de la humanidad, Daniel sintió una certeza que no había experimentado en meses. «Sí», dijo con firmeza, «volveré. Guardian y yo nos aseguraremos de ello». Mientras Daniel se preparaba para abandonar el centro de mando, se encontró pensando en el legado y la responsabilidad, en las formas en que las personas comunes podían ser llamadas a proteger cosas extraordinarias. Hartwell había pasado años preparándose para este momento, creando sistemas y salvaguardas que darían a su eventual guardián todas las ventajas posibles. Pero, en última instancia, el éxito o el fracaso de proteger la tecnología revolucionaria dependería del coraje y la claridad moral de un paramédico en duelo que había seguido a un perro misterioso al desierto en la peor noche de su vida. La ironía no le pasó desapercibida. Hace 3 meses, estaba convencido de que su vida había terminado, que no le quedaba nada que ofrecer al mundo, excepto la competencia básica necesaria para mantener a Meera alimentada y resguardada. Ahora era la última línea de defensa para descubrimientos que podrían cambiar el curso de la historia humana. Pero mientras miraba a Guardian, firme y listo a su lado, Daniel se dio cuenta de que quizás esto era exactamente para lo que se había estado preparando toda su vida. La oportunidad de salvar algo que realmente importaba. No solo para su propia familia, sino para todos. Daniel salió del pasaje oculto al taller justo cuando el especialista técnico de Sterling colocaba cargas explosivas alrededor de la puerta de la bóveda. La visión de la fuerza destructiva aplicada al santuario cuidadosamente elaborado de Hartwell lo llenó de una rabia que nunca había experimentado, ni siquiera inmediatamente después de la muerte de Sarah. Estas personas estaban destruyendo algo irreemplazable por su codicia de ganancias, tratando décadas de logros científicos como nada más que un obstáculo para sus planes de adquisición. «Yo no haría eso si fuera usted», dijo Daniel en voz baja, entrando al taller con las manos visibles pero listas. La reacción fue inmediata. 3 miembros del equipo táctico se giraron hacia él con las armas desenfundadas, mientras Sterling misma sonreía con la expresión satisfecha de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. El especialista que trabajaba en la bóveda continuó con sus preparativos,
aparentemente seguro de que Daniel no representaba una amenaza para su operación. Señor Hall, supongo, dijo Sterling, consultando una tableta que aparentemente contenía información detallada sobre los antecedentes de Daniel. Paramédico, recientemente viudo, con dificultades financieras y una hija que dejó de hablar desde la trágica muerte de su madre. Ha tenido unos meses difíciles. La invasión casual de su privacidad fue otra violación, pero Daniel se obligó a mantener la calma. El manual de Hartwell había sido claro sobre la importancia de mantener el control emocional durante los enfrentamientos con fuerzas hostiles. Cada palabra, cada gesto sería grabado y analizado en busca de debilidades que pudieran explotarse más tarde. Mi situación personal no es asunto suyo, respondió Daniel, pero su presencia aquí sí es mía. Esta es propiedad privada y ustedes están invadiendo. Sterling se rió, un sonido que no contenía calidez ni humor. Propiedad privada que pertenece a un hombre que lleva legalmente muerto más de 20 años, lo que convierte a este sitio en abandonado, sujeto a leyes de rescate que nos dan todo el derecho a reclamar cualquier cosa de valor que encontremos aquí. El profesor Hartwell no está muerto, dijo Daniel, observando cuidadosamente la expresión de Sterling. Y aunque lo estuviera, eso no les daría derecho a robar el trabajo de su vida. Hartwell está muerto, respondió Sterling con convicción. Tenemos documentación que demuestra que murió de un ataque al corazón en su laboratorio de Stanford en 2001. Lo que estamos tratando aquí es un elaborado engaño, probablemente perpetrado por colegas académicos que querían preservar su investigación para sus propios fines. Daniel se dio cuenta de que Sterling realmente creía que Hartwell estaba muerto, que había construido toda su operación sobre la suposición de que estaban lidiando con el robo de propiedad intelectual en lugar de un santuario protegido de un científico vivo. Las implicaciones eran tanto alentadoras como aterradoras. Alentadoras porque significaba que no conocían el alcance total de lo que intentaban robar. Aterradoras porque su disposición a usar la violencia sugería que consideraban las vidas humanas como bajas aceptables en su estrategia de adquisición. La tecnología aquí no les pertenece, dijo Daniel con firmeza. Fue creada para beneficiar a la humanidad, no para enriquecer a corporaciones que la suprimirán para proteger sus inversiones existentes. Idealismo ingenuo, desestimó Sterling. La tecnología revolucionaria requiere recursos masivos para su desarrollo y distribución. Las corporaciones privadas son las únicas entidades capaces de llevar los descubrimientos de Hartwell al mercado de maneras que realmente ayuden a las personas. Dejarlos enterrados en esta cueva de montaña no ayuda a nadie. Como si fuera convocado por el tono despectivo de Sterling, Guardian apareció en la puerta del taller. La presencia del perro cambió inmediatamente la atmósfera en la habitación, introduciendo un elemento que la operación cuidadosamente planificada de Sterling no había tenido en cuenta. Los miembros del equipo táctico se movieron nerviosamente, aparentemente inseguros de cómo clasificar una amenaza que caminaba a cuatro patas y no mostraba miedo a los humanos armados. Interesante, observó Sterling, estudiando a Guardian con la atención calculadora de alguien que evalúa un activo potencial. El famoso compañero de Hartwell. Supongo que nuestra investigación indicaba que tenía un perro, aunque el animal debería haber muerto de viejo hace años. Daniel observó el rostro de Sterling mientras procesaba la aparición de Guardian, viendo el momento en que la avaricia corporativa superó el escepticismo racional. Ella no estaba mirando al perro como una amenaza potencial, sino como otro activo valioso a adquirir. Si Hartwell de alguna manera había extendido la vida del animal, entonces las aplicaciones biotecnológicas valían más que los dispositivos de almacenamiento de energía combinados. «Quieto, Guardian», dijo Daniel en voz baja, esperando que el perro entendiera que estaba ganando tiempo en lugar de rendirse. «Estas personas no nos harán daño». Pero Guardian no se detuvo. En cambio, el perro se adentró más en el taller, colocándose entre Daniel y los dispositivos explosivos que amenazaban la bóveda. Su postura era alerta pero controlada, sugiriendo una inteligencia y un propósito que iban mucho más allá del comportamiento animal normal. «Acondicionamiento notable», comentó Sterling. «El animal no muestra ninguna respuesta de miedo en absoluto. La doctora Chen estará fascinada por las modificaciones de comportamiento que logró Hartwell». «Guardian no está acondicionado», respondió Daniel. «Es inteligente,
más inteligente que la mayoría de la gente y ciertamente más moral que cualquiera en esta habitación. La sonrisa de Sterling vaciló ligeramente, reemplazada por una expresión de genuina curiosidad. ¿Está sugiriendo que el animal ha sido cognitivamente mejorado? Eso es incluso más valioso que la extensión de la vida. Un método confiable para aumentar la inteligencia animal podría revolucionar todo, desde la agricultura hasta las aplicaciones militares. La discusión casual sobre Guardian como un posible activo militar fue la gota que colmó la paciencia de Daniel. Estas personas veían todo en términos de lucro y explotación, incluida una compañía leal que había pasado décadas protegiendo algo precioso. Representaban exactamente el tipo de ceguera moral que Hartwell había pasado su vida tratando de eludir. La bóveda no se abrirá para ustedes, dijo Daniel, acercándose a la pesada puerta. Hartwell la diseñó para responder solo a personas que entienden de qué se trataba realmente su trabajo. Ya veremos, replicó Sterling, asintiendo a su especialista para que continuara con las cargas explosivas. Pero cuando el hombre extendió la mano hacia su detonador, Guardian actuó con una velocidad que parecía imposible para cualquier animal normal. El perro cruzó el taller en un destello de movimiento, desarmando al especialista con una aplicación precisa de fuerza que dejó al hombre consciente, pero completamente incapacitado. Los miembros del equipo táctico levantaron sus armas, pero Guardian ya se estaba moviendo de nuevo, neutralizando sistemáticamente las amenazas con precisión quirúrgica. Daniel miró asombrado cómo Guardian demostraba capacidades que iban mucho más allá de la inteligencia mejorada o la vida útil prolongada. El perro se movía con la eficiencia calculada de un operativo de fuerzas especiales entrenado, utilizando conocimientos de anatomía humana y tácticas de combate que ningún animal debería poseer. Los experimentos de Hartwell habían creado algo sin precedentes. No solo un compañero inmortal, sino un protector con habilidades que rozaban lo sobrenatural. Imposible, jadeó Sterling, retrocediendo mientras su operación cuidadosamente planificada se disolvía en el caos. Los animales no se comportan así, no planean, no elaboran estrategias. Guardian sí, interrumpió Daniel, moviéndose hacia la puerta de la bóveda mientras el taller estallaba en violencia controlada. Porque ya no es solo un animal, es todo lo que Hartwell esperaba que pudiera llegar a ser. El mecanismo de cierre de la bóveda era exactamente como lo había descrito el manual de Hartwell. Un sistema complejo que requería no solo la combinación correcta, sino la verificación de las intenciones y el carácter moral del operador. Daniel colocó sus manos en los sensores designados y pronunció las palabras que Hartwell había incluido en sus protocolos de emergencia. Para el beneficio de toda la humanidad, con sabiduría y humildad, la enorme puerta comenzó a abrirse, revelando una cámara que contenía la culminación del trabajo de la vida de Hartwell. Docenas de dispositivos completos dispuestos con una precisión museística. Cada uno representaba un avance que podría transformar la civilización humana. Unidades de almacenamiento de energía que podrían alimentar ciudades. Sistemas de purificación de agua que podrían eliminar la escasez. Escáneres médicos que podrían detectar enfermedades a nivel celular antes de que aparecieran los síntomas. Pero fue el dispositivo en el centro de la bóveda lo que dejó a Daniel sin aliento. No más grande que una computadora portátil, zumbaba con una energía apenas contenida que parecía hacer que el aire mismo brillara con posibilidades. Según el letrero debajo de él, esta era la obra maestra de Hartwell, un generador de energía limpia que podría proporcionar energía ilimitada sin combustible, sin residuos, sin impacto ambiental de ningún tipo. Dios mío, susurró Sterling, su compostura corporativa finalmente quebrándose al ver el verdadero alcance de lo que Hartwell había logrado. ¿Tienes idea de lo que tienes en tus manos? Ese único dispositivo podría hacer de su dueño la persona más poderosa de la Tierra. Exactamente por eso no puede pertenecer a alguien como usted, respondió Daniel, con las manos firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba tocando. Detrás de él, Guardian había terminado de neutralizar al equipo táctico, dejándolos conscientes pero completamente incapaces de continuar su asalto. El perro ahora vigilaba la entrada de la bóveda, su presencia un recordatorio de que algunas cosas valían la pena protegerlas sin importar el costo. La desesperación de Sterling era palpable al darse cuenta de que su adquisición cuidadosamente planeada se le escapaba. No entiendes las fuerzas con las que estás tratando, dijo,
su voz adquiriendo un tono suplicante que sugería un miedo genuino. Las corporaciones a las que represento han invertido miles de millones en la localización de la tecnología de Hartwell. No se irán simplemente porque un paramédico idealista cree que sabe más que la gente que entiende la economía global. Entonces tendrán que aprender a vivir con la decepción, dijo Daniel, comenzando a comprender el peso de la responsabilidad que Hartwell había llevado durante tantos años. No se trataba solo de proteger tecnología valiosa. Se trataba de preservar la oportunidad de la humanidad para resolver sus mayores desafíos, sin ceder el control a quienes explotarían la desesperación con fines de lucro. Escondido debajo del generador de energía, Daniel descubrió lo que parecía ser una última carta de Hartwell, sellada en material protector y marcada como «para mi sucesor elegido». Sus manos temblaron al abrirla, consciente de que Sterling observaba cada uno de sus movimientos mientras calculaba sus opciones restantes para salvar la operación. La carta era breve pero profunda, escrita con la letra familiar y cuidadosa de Hartwell. Amigo mío, si estás leyendo esto, has demostrado ser digno de heredar no solo mis descubrimientos, sino la carga de protegerlos. Pasé años creyendo que la tecnología revolucionaria requería un sacrificio revolucionario, que salvar el mundo significaba abandonar todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Me equivoqué. Los mayores descubrimientos no significan nada si no se comparten con sabiduría y amor. El poder de cambiar el mundo debe permanecer en manos de quienes comprenden que la verdadera fuerza no proviene de lo que podemos controlar, sino de lo que elegimos proteger. Confía en tu corazón, confía en tu familia y confía en que Guardian te mostrará el camino a seguir. Cuando el camino parezca incierto, la tecnología que he creado nunca tuvo la intención de hacer a nadie poderoso. Fue diseñada para liberar a todos. Úsala sabiamente, compártela con cuidado. Y recuerda que lo más valioso que puedes transmitir a la próxima generación no es riqueza o conocimiento, sino el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo. Tu predecesor y amigo, Edmund Hartwell. Mientras Daniel terminaba de leer, Sterling hizo su último movimiento desesperado. Si no coopera voluntariamente, entonces tomaremos lo que necesitamos por la fuerza, declaró, sacando un arma que había estado oculta debajo de su traje de negocios. Su hija todavía está en este edificio en algún lugar, señor Holt. Estoy segura de que será más razonable cuando su seguridad esté directamente en juego. La amenaza contra Mira transformó completamente a Daniel. El dolor y la incertidumbre que habían definido su existencia durante meses se cristalizaron en una furia protectora que lo sorprendió por su intensidad. Esta mujer estaba amenazando lo único en el mundo que le importaba más que la vida misma, y en ese momento comprendió exactamente lo que Hartwell había sentido cuando las corporaciones habían intentado robar el trabajo de su vida. Usted cometió un error, dijo Daniel en voz baja, su voz con una certeza que hizo que Sterling retrocediera. Guardian, muéstrale lo que les pasa a las personas que amenazan a Mira. La respuesta del perro fue inmediata y aterradora. Guardian se movió con una gracia fluida que parecía desafiar la física, desarmando a Sterling antes de que pudiera reaccionar y sujetándola al suelo del taller con una presión aplicada con precisión que la dejó consciente pero completamente indefensa. Los ojos del animal, cuando se fijaron en el rostro de Sterling, tenían una inteligencia inconfundiblemente humana en su juicio moral. «Esto es imposible», jadeó Sterling, forcejeando inútilmente contra el agarre de Guardian. «Los animales no pueden». «Guardian ya no es solo un animal», explicó Daniel, comenzando a comprender el alcance total del logro de Hartwell. «Él es lo que todos podríamos llegar a ser si eligiéramos la sabiduría sobre la codicia, la protección sobre la explotación. Él es todo lo que usted y sus empleadores nunca comprenderán». Pero el momento de triunfo de Daniel fue interrumpido por un sonido que lo llenó de alegría y terror. La voz de Mera llamando su nombre desde algún lugar de la cabaña. Su hija había abandonado la seguridad del centro de mando, posiblemente en respuesta a los sonidos del conflicto de arriba, y ahora estaba en algún lugar del edificio con fuerzas hostiles aún potencialmente activas. «Papi, ¿dónde estás?», dijo Mira. Guardian dijo que era seguro subir. El alivio en la voz de Mera le dijo a Daniel que su hija ya no era la niña silenciosa y retraída que apenas había hablado desde la muerte de su madre. La aventura que habían compartido, los misterios que habían descubierto juntos
y el sentido de propósito que habían encontrado al proteger algo precioso, de alguna manera le habían devuelto la capacidad de confiar en el mundo lo suficiente como para volver a interactuar con él. «Estoy aquí, cariño», respondió Daniel, asegurando el dispositivo maestro de Hartwell mientras mantenía un ojo atento al equipo táctico sometido. «Quédate con Guardian mientras termino aquí». Pero Mira apareció en la puerta del taller, con los ojos muy abiertos de curiosidad mientras observaba las secuelas del enfrentamiento. No mostraba miedo a los extraños ni preocupación por los signos evidentes de conflicto. En cambio, se movió directamente al lado de Daniel, con la confianza de una niña que confiaba en que su padre la protegería de cualquier peligro. ¿La gente mala intentó robar las invenciones del profesor Hartwell?, preguntó, estudiando a Sterling con la franqueza que los niños aportan al comportamiento adulto que encuentran desconcertante. «Lo intentaron», confirmó Daniel, «pero Guardian y yo los detuvimos». Mira asintió como si este resultado hubiera sido inevitable. «Guardian me dijo que lo harías», dijo. «Algunas personas intentan tomar cosas que no les pertenecen, pero las buenas personas siempre encuentran una manera de detenerlas». Sterling miró a la niña con una expresión que sugería que finalmente estaba empezando a comprender lo que había estado tratando de destruir. Aquí había una familia que había encontrado curación y propósito al proteger algo más grande que sus necesidades individuales, demostrando el tipo de valor moral que las corporaciones no podían comprar ni manipular. «La tecnología pertenece a todos», dijo Mira con la simple franqueza que los niños aportan a las complejas cuestiones morales. «El profesor Hartwell la hizo para ayudar a la gente, no para hacer que algunas personas fueran más ricas que otras». Daniel sintió una oleada de orgullo por la comprensión de su hija, dándose cuenta de que su recuperación era completa de una manera que iba mucho más allá de su voluntad de volver a hablar. Había encontrado su voz, no solo literalmente, sino moralmente. Entendía la diferencia entre el bien y el mal de una manera que muchos adultos tenían dificultades para lograr. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sterling desde su posición en el suelo, aparentemente reconociendo que su misión había fracasado por completo. Daniel miró a su alrededor el taller, observando la tecnología revolucionaria que podría cambiar el mundo si se usara sabiamente. El equipo corporativo derrotado que representaba todo lo que estaba mal con el capitalismo sin control, y su hija, que encarnaba la esperanza de un futuro mejor. La decisión que había parecido imposible cuando descubrió la cabaña por primera vez, ahora le parecía obvia. «Ahora hacemos lo que el profesor Hartwell siempre quiso», dijo Daniel, comenzando a empacar dispositivos seleccionados con cuidadosa atención a su impacto potencial. «Compartimos estos descubrimientos con personas que los usarán para ayudar a la humanidad, no para explotarlos con fines de lucro». «No puedes simplemente regalar tecnología por valor de miles de millones de dólares», protestó Sterling. «Mírame», replicó Daniel, comprendiendo finalmente que el verdadero valor del legado de Hartwell no era monetario. Era la posibilidad de un mundo donde los descubrimientos revolucionarios pertenecieran a todos, donde el progreso sirviera a las necesidades humanas en lugar de los intereses corporativos, y donde familias como la suya pudieran encontrar la curación, protegiendo algo que valía la pena preservar. Guardian soltó a Sterling y se movió al lado de Mira, la misión protectora del perro completa. El animal parecía satisfecho de una manera que sugería que años de espera finalmente habían llegado a su fin. Su vigilia había terminado. Su sucesor elegido había demostrado ser digno, y el futuro de los descubrimientos de Hartwell estaba seguro en manos que los usarían sabiamente. Mientras Daniel se preparaba para abandonar el taller con su hija y su extraordinario compañero, se dio cuenta de que su aventura apenas comenzaba. Tenían tecnología que podía cambiar el mundo, pero lo que es más importante, se tenían el uno al otro y la claridad moral para usar sus descubrimientos de manera responsable. La curación que había comenzado al seguir a un perro misterioso en el desierto estaba completa, reemplazada por un sentido de propósito que los guiaría a través de cualquier desafío que se presentara. 6 meses después, Daniel estaba sentado en el porche de su nueva casa, viendo a Mira jugar en el patio con Guardian, mientras el sol de la tarde pintaba las montañas en tonos dorados y ámbar. La casa era modesta pero cómoda,
comprada con los ingresos cuidadosamente gestionados de la licencia selectiva de las tecnologías menos sensibles de Hartwell, a organizaciones que habían demostrado su compromiso con las aplicaciones humanitarias. El diario en el regazo de Daniel era su propia creación, documentando el viaje de su familia desde el dolor y la desesperación hasta la curación y el propósito. Escribir se había convertido en su forma de procesar los cambios extraordinarios en sus vidas, y descubrió que poner su historia en palabras lo ayudaba a comprender cuán profundamente habían sido transformados todos al seguir a un perro misterioso en el desierto en la peor noche de sus vidas. «Papi, mira lo que encontró Guardian», llamó Mira, corriendo hacia el porche con algo cuidadosamente ahuecado en sus manos. Su voz era brillante de emoción, llena de la curiosidad y la alegría que habían regresado lentamente a medida que su nueva vida se estabilizaba en torno a un propósito compartido y una curación mutua. En sus palmas yacía un pequeño dispositivo que Daniel reconoció como uno de los escáneres médicos de Hartwell, aparentemente escondido en su patio por Guardian como parte de algún juego o prueba. El perro le había estado enseñando a Miera sobre las invenciones del profesor gradualmente, permitiendo que su inteligencia natural guiara su comprensión de cómo la tecnología podía servir a las necesidades humanas. «Es el que puede saber si la gente está enferma antes de que se sientan mal», explicó Mira, sentándose junto a Daniel en los escalones del porche. «Guardian dice que podemos usarlo para ayudar a nuestros vecinos a mantenerse sanos». Daniel sonrió ante la comprensión instintiva de su hija de cómo debían aplicarse los descubrimientos revolucionarios. Durante los últimos meses, habían introducido discretamente varias de las innovaciones de Hartwell en su comunidad rural. Sistemas de purificación de agua para familias con pozos contaminados, unidades de almacenamiento de energía para hogares que no podían permitirse el aumento de los costos de electricidad, dispositivos médicos para la clínica local que atendía a pacientes demasiado pobres para costosos procedimientos de diagnóstico. Cada aplicación había sido cuidadosamente elegida y monitoreada, asegurando que la tecnología sirviera a las necesidades humanas genuinas en lugar de crear dependencia o interrumpir las estructuras sociales establecidas. Daniel había aprendido de los diarios de Hartwell que el cambio revolucionario era más efectivo cuando ocurría gradualmente, implementado por personas que entendían tanto las capacidades como las responsabilidades que conllevaba un poder extraordinario. Los intereses corporativos que habían intentado robar el legado de Hartwell no habían desaparecido simplemente. Los empleadores de Victoria Sterling habían intentado desafíos legales, reclamando derechos sobre la tecnología que insistían en que pertenecía a su industria en lugar de a inventores individuales o pequeñas comunidades. Pero la cuidadosa documentación que Daniel había mantenido, combinada con la asistencia legal experta de organizaciones dedicadas a proteger las innovaciones humanitarias, había defendido con éxito su derecho a compartir los descubrimientos de Hartwell como mejor les pareciera. Más importante aún, la liberación gradual de tecnologías seleccionadas había creado una red de beneficiarios que comprendían el valor de lo que habían recibido y estaban preparados para defenderlo de la explotación. Agricultores cuyos cultivos ahora prosperaban con un consumo mínimo de agua. Clínicas que podían diagnosticar enfermedades previamente indetectables hasta que era demasiado tarde. Familias cuyos hogares eran energéticamente independientes. Todos se habían convertido en partes interesadas en preservar el enfoque humanitario descentralizado que Daniel y Mera habían elegido. Guardian había prosperado en su nuevo entorno, aunque la naturaleza extraordinaria del perro seguía siendo un secreto cuidadosamente guardado para sus vecinos. Para ellos era simplemente un compañero inusualmente inteligente y bien entrenado que parecía tener una habilidad asombrosa para sentir cuando la gente necesitaba ayuda. La inmortalidad del animal y sus habilidades cognitivas mejoradas solo eran conocidas por Daniel y Mira, una confianza que Guardian parecía apreciar a través de su continua lealtad y vigilancia protectora. La curación que había comenzado en la cabaña de Hartwell se había profundizado en algo que ni Daniel ni Mira podrían haber imaginado durante sus meses más oscuros de dolor. Descubrieron que ayudar a otros mediante la aplicación de tecnología revolucionaria le había dado a su propia recuperación un sentido de significado que una curación puramente personal nunca podría haber logrado. La memoria de Sarah perduró no a través de recuerdos conservados,
o rutinas inalterables, sino a través del impacto positivo que su familia estaba teniendo en el mundo que los rodeaba. El trabajo de Daniel como paramédico también había adquirido nuevas dimensiones. Equipado con algunas de las innovaciones médicas de Hartwell, podía brindar atención de emergencia que superaba cualquier cosa disponible en los principales hospitales. Los ataques cardíacos podían detectarse horas antes de que aparecieran los síntomas. Las lesiones traumáticas podían evaluarse con una precisión sin precedentes, y las afecciones crónicas podían identificarse y abordarse antes de que se volvieran mortales. Pero quizás lo más importante, Daniel había aprendido a equilibrar la capacidad revolucionaria con la sabiduría humana. Cada aplicación tecnológica se evaluaba no solo por sus beneficios potenciales, sino por su impacto más amplio en las comunidades a las que servían. Algunos de los descubrimientos de Hartwell permanecieron asegurados en la bóveda de la cabaña, esperando un momento en que la humanidad pudiera estar lista para manejar sus implicaciones de manera responsable. ¿Estás escribiendo de nuevo sobre el profesor Hartwell?, preguntó Mira, apoyándose en el hombro de Daniel para mirar las páginas del diario. Estoy escribiendo sobre nosotros, corrigió Daniel suavemente. Sobre cómo aprendimos que las cosas más valiosas no se pueden comprar ni vender. Solo se pueden compartir con personas que comprenden su verdadero valor. Mira asintió con la sabiduría que los niños desarrollan cuando se les confía una responsabilidad genuina. Como Guardian compartió la cabaña con nosotros cuando más lo necesitábamos. Exactamente así, asintió Daniel, pensando en las misteriosas conexiones que habían unido a su familia con el legado de Hartwell, exactamente en el momento en que todos se necesitaban más. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo en brillantes naranjas y morados, Daniel reflexionó sobre el viaje que los había llevado a esta apacible tarde. El dolor y la desesperación, que una vez habían parecido insuperables, se habían transformado en propósito y esperanza, no a través del borrado de sus pérdidas, sino a través del descubrimiento de que la curación podía ocurrir junto con el servicio a algo más grande que sus necesidades individuales. Guardian dormitaba pacíficamente a sus pies, el compañero inmortal que había esperado décadas a que la familia adecuada descubriera el santuario de Hartwell. La vigilia del perro había terminado, pero su guardia continuaba de nuevas formas, protegiendo no solo la tecnología revolucionaria, sino a la familia que había demostrado ser digna de heredarla. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades que habrían parecido imposibles solo unos meses antes. Había más descubrimientos de Hartwell para compartir, más comunidades a las que servir, y más oportunidades para demostrar cómo el cambio revolucionario podía ocurrir a través de la sabiduría y la compasión, en lugar de la fuerza y la explotación. Pero por este momento, Daniel se contentaba con sentarse con su hija y su extraordinario compañero, observando cómo aparecían las estrellas en el cielo que oscurecía y sintiéndose agradecido por las misteriosas formas en que el amor y el propósito podían encontrarse incluso en los momentos más oscuros. Habían seguido a un perro herido en el desierto y habían descubierto no solo un tesoro escondido, sino el poder curativo de proteger algo precioso para el beneficio de toda la humanidad. La entrada del diario que Daniel escribió esa noche fue simple, pero profunda. Hoy comprendí que nunca estuvimos destinados a poseer el legado del profesor Hartwell. Estábamos destinados a ser poseídos por él de la mejor manera posible. Algunos tesoros son demasiado valiosos para poseerlos. Solo pueden ser administrados, compartidos y transmitidos a la próxima generación con la esperanza de que la sabiduría guíe su uso. No somos los dueños de la tecnología revolucionaria, somos sus sirvientes, y en ese servicio hemos encontrado la paz que ni el dolor ni la riqueza podían proporcionar. Mientras se preparaban para ir a la cama esa noche, Mera se detuvo en la puerta de su habitación. «Papi, ¿crees que mami estaría orgullosa de lo que estamos haciendo?» Daniel consideró cuidadosamente la pregunta, pensando en los valores de Sara y las conversaciones que habían compartido sobre cómo hacer del mundo un lugar mejor para la generación de su hija. «Creo que mami se sorprendería de lo valiente y sabia que te has vuelto», dijo finalmente. «Y creo que estaría orgullosa de que encontráramos una manera de ayudar a otras familias mientras aprendíamos a estar bien nosotros mismos». Mira sonrió con la expresión de satisfacción de un niño que ha encontrado su lugar en el mundo. Luego desapareció en su habitación con Guardian,
pisándole suavemente los talones. El perro también se había convertido en su guardián nocturno, asegurando que la niña que había dejado de hablar por el dolor ahora durmiera plácidamente, soñando con las oportunidades de mañana para ayudar a otros mediante la cuidadosa aplicación de dones extraordinarios. Daniel se quedó en el pasillo por un momento, escuchando los sonidos tranquilos de su hija durmiéndose, mientras su compañero inmortal tomaba su puesto protector junto a su cama. El silencio en su hogar ya no era el silencio pesado del dolor y el aislamiento. Era la tranquilidad de una familia en reposo, segura de su propósito y confiada en su futuro. El perro herido que había aparecido en un oscuro camino de montaña los había llevado no solo a un tesoro escondido, sino a la comprensión de que algunos descubrimientos son demasiado importantes para ser mantenidos en secreto y demasiado valiosos para ser vendidos. Al aprender a proteger el legado de Hartwell, habían encontrado su propia curación. Al elegir servir a algo más grande que ellos mismos, habían descubierto lo que realmente significaba estar en casa.